La Navidad. Seguro que nos vienen a la mente luces, reuniones familiares, regalos. Es una festividad que sentimos como muy nuestra, muy familiar. Pero, ¿y si os dijera que detrás de todo eso se esconde una historia muchísimo más compleja y sorprendente de lo que nos imaginamos? Vamos a sumergirnos en los orígenes de una de las celebraciones más famosas del planeta para descubrir juntos todas sus capas ocultas. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es la que nos va a guiar. A ver, si el centro de todo es un evento religioso muy concreto, ¿de dónde salen todas estas costumbres que a primera vista no parecen tener una conexión directa? Pues la respuesta nos va a llevar de viaje por imperios antiguos, rituales paganos y unas transformaciones culturales alucinantes que han ido moldeando la Navidad siglo a siglo. Para entender la Navidad de verdad, no podemos pensar en ella como algo que se creó de golpe y se quedó así para siempre. Es mucho más parecido a un yacimiento arqueológico. Sé si como lo oyen, cada capa de tierra que excavas revela una época distinta, una cultura diferente, una nueva manera de ver el mundo. Y lo más fascinante de todo es que esas capas no se sustituyen unas a otras, sino que se van mezclando, se fusionan. Vamos a ver cómo rituales paganos, estrategias religiosas y un montón de cambios sociales se han ido combinando hasta crear la celebración tan compleja que conocemos hoy en día. Venga, empecemos por el principio de todo. Y para eso tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes del cristianismo. Nos vamos a situar en el hemisferio norte, justo en la época más oscura y fría del año. Y es aquí, precisamente, donde encontramos la semilla de todo, el solsticio de invierno. Pensemos por un momento en la importancia que tenía esto para las culturas antiguas. Su supervivencia dependía totalmente de los ciclos agrícolas. El solsticio no era solo un evento astronómico era la promesa de que la luz iba a volver, de que la vida renacería después del largo y duro invierno. Desde los celtas a los pueblos nórdicos, muchísimos celebraban este punto de inflexión con hogueras enormes para espantar la oscuridad y con rituales para llamar a la fertilidad y a la luz del nuevo ciclo. De todas esas celebraciones hay una que dejó una huella imborrable, la Saturnalia romana. Esta fiesta, que se celebraba a finales de diciembre en honor a Saturno, el dios de la agricultura, era el festival más esperado de todo el año en Roma. Imaginemos una semana de liberación total, donde las normas sociales se ponían en pausa en un ambiente de alegría y abundancia por todo lo alto. Y aquí es donde la historia se pone, sorprendentemente familiar. ¿Intercambio de regalos? ¿Grandes comilonas? ¿Decorar las casas con plantas? Son los pilares de nuestra Navidad, pero la Saturnalia iba incluso más allá. Durante unos días, el orden social se ponía patas arriba. Los amos servían a sus esclavos, se permitía jugar en público, los tribunales cerraban, era un espíritu de igualdad temporal, de catarsis colectiva que lo impregnaba absolutamente todo. Muy bien, ya hemos visto que en diciembre había fiestas por todo lo alto. Pero, ¿cómo se llegó a fijar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús? Sobre todo si la Biblia ni siquiera menciona un día concreto. Bueno, pues la respuesta es una historia fascinante de estrategia y simbolismo. A ver, durante los primeros siglos a las comunidades cristianas lo que de verdad les importaba era la Pascua. Toda la teología se centraba en la salvación a través del sacrificio de Cristo, no en su nacimiento. De hecho, la idea de celebrar su cumpleaños surgió bastante más tarde, ya en el siglo IV, cuando el cristianismo empezó a crecer y necesitaba consolidarse frente a las potentísimas tradiciones paganas del Imperio Romano. Y aquí llegamos al punto clave. La elección del 25 de diciembre no fue casual, para nada. Esa fecha ya era una fiesta importantísima en Roma, el Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del sol invicto, que celebraba el renacer del sol después del solsticio. Y la Iglesia cristiana, de una forma muy inteligente, aprovechó este simbolismo tan potente que ya existía. La estrategia fue sinceramente brillante. En lugar de prohibir una fiesta tan popular, ¿qué hicieron? La absorbieron. Se superpuso el nacimiento de Cristo al del sol y el simbolismo se reinterpretó. Si el sol era la luz que vencía la oscuridad del invierno, Jesús pasaba a ser la luz del mundo que vencía la oscuridad espiritual. Fue un movimiento maestro de sincretismo cultural y religioso, sin duda. Venga, vamos ahora a analizar dos de los iconos más potentes de la Navidad moderna: el árbol decorado y la figura de Papá Noel.
Ambos tienen orígenes que nos van a sorprender y que, como veremos, siguen esta misma lógica de adaptación y de transformación. La costumbre de adornar un árbol nos viene del norte de Europa. Para los pueblos germánicos, los árboles de hoja perenne, como los abetos, eran un símbolo muy poderoso de la persistencia de la vida en mitad de un invierno que parecía matarlo todo. Con el tiempo, el cristianismo adoptó y reinterpretó esta costumbre. El árbol pasó a simbolizar el paraíso y la vida eterna que ofrecía Cristo. La tradición, tal y como la conocemos hoy, se hizo súper popular en Alemania en los siglos XVI y XVII, y desde allí pues conquistó el mundo. La historia de Papá Noel es que es una evolución increíble, de verdad. Todo empieza con una persona real, San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV que era famosísimo por su generosidad. Su leyenda se fue mezclando con figuras del folclore europeo y viajó a América con los inmigrantes holandeses, que lo llamaban Sinterklaas. Allí, en el siglo XIX, un poema lo describió como un elfo alegre con un trineo y renos. Y finalmente, ya en el siglo XX, las campañas de publicidad, sobre todo las de Coca-Cola, estandarizaron su icónico traje rojo y su aspecto bonachón, convirtiéndolo en el Santa Claus global que todos conocemos. Pero la historia no se detiene ahí, ni mucho menos. En los últimos 2 siglos, la Navidad ha sufrido otra transformación gigantesca, hasta convertirse en el fenómeno cultural y comercial que es hoy. Vamos a ver cómo la historia más reciente le ha añadido nuevas capas de significado. En el siglo XIX, la revolución industrial y el auge de la clase media cambiaron por completo la forma de celebrar. Pero fue la literatura y muy en especial Charles Dickens con su Un cuento de Navidad la que cimentó los valores que hoy asociamos a esta fiesta. La historia de Scrooge no solo fue un exitazo, sino que ayudó a forjar la idea de que la Navidad es un tiempo para la redención, para la generosidad y, sobre todo, para la unión familiar. Y ya en el siglo XX, la explosión de los medios de comunicación hizo el resto. El cine, la música, la televisión, la publicidad crearon una estética y una narrativa universales para la Navidad. Canciones como White Christmas o películas como Qué bello es vivir han estandarizado una imagen de la fiesta que se reconoce en casi todo el planeta, traspasando cualquier frontera cultural y religiosa. Y así, llegamos al presente. La Navidad hoy es un híbrido fascinante. Para millones de cristianos sigue siendo, por supuesto, la celebración sagrada del nacimiento de Jesús, pero para muchísimas otras personas es una fiesta cultural centrada en la familia, el cariño y la generosidad. Y es precisamente esa increíble capacidad de adaptación, de ser a la vez sagrada y secular, la clave de su enorme popularidad y de su resistencia a lo largo del tiempo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de la Navidad nos demuestra que es una celebración viva, que está en constante evolución. Ha absorbido rituales paganos, ha sido moldeada por cambios sociales y ha sido globalizada por los medios de comunicación. Su capacidad para cambiar es precisamente el secreto de que siga aquí. La pregunta ahora es, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué nuevas capas se le añadirán en las próximas décadas? Su historia, desde luego, aún no ha terminado de escribirse.